Bienvenidos a un video más de Prometeo. Con la temática de la cuarentena, que estamos hablando del coronavirus, quiero hablarles de tres libros, de tres historias que manejan el tema de este tipo de calamidades de la peste y que creo que puedan ser interesantes en cuanto a la condición humana, cómo actuamos ante una situación semejante y cómo ha sido tratado en la literatura. Hay grandes textos que han pasado a la historia de la humanidad y que han sido trascendentes en la formación de nuestro pensamiento. Quiero iniciar con la Ilíada de Homero, desde luego. Yo en esta edición la tengo en Gredos y en otro video quiero tratar más ampliamente el tema de la Ilíada. Es un texto francamente fascinante en el cual nos habla la guerra entre aqueos y danaos, entre griegos y troyanos, y que una serie de pasiones, desde las pasiones humanas, pero las pasiones de los dioses que también son eh, pues son dioses antropomorfizados, no es esta idea judeocristiana de un dios diferente a la naturaleza humana, y esto le da al texto, pues francamente, un interés superior. Aquí nos habla del dilema entre los conquistadores, en este caso los griegos, que llegan a apoderarse de Criseida. Es una hija de un sacerdote del dios Apolo, este sacerdote llamado Crises. Capturan a su hija y desde el punto de vista épico, en ese contexto, en ese tiempo y espacio, no se veía mal la conquista de la guerra, pero lo que no se ve bien, insisto, desde el punto de vista ético, es que Agamenón, que en el botín le toca a esta muchacha, a Criseida, su padre trata de rescatarla y ofrece una riqueza y una magnificencia para que acceda a liberarla, y Agamenón decide que no, que él prefiere quedarse a esta chica porque no es inferior a su esposa ni en belleza ni en inteligencia, y le dice, no, yo prefiero quedármela. Y todos, o la mayoría de los jefes de los reyes griegos, dígase Ulises, dígase Néstor, le aconsejaban a Agamenón, no, pues acepta el rescate, es un rescate generoso, y él no acepta. Este sacerdote, Crises, reza a Apolo para que lo vengue, para que ataque a los griegos hasta que decidan devolverle a su hija, y el dios Apolo decide acceder a este ruego. Y se escribe cómo toma su arco y empieza a disparar flechas. Primero dispara a los perros, al ganado, y esos empiezan a morir, y después dirige sus flechas hacia los hombres. Y es una forma alegórica, una forma poética de decir que cayó la peste sobre el ejército griego. Empezaron a verse sus fuerzas diezmadas, empezaron a verse sus fuerzas aniquiladas, y fue un momento tal que empezaron a ver tal mortandad que tuvieron que rogar a los dioses y pedir a un adivino que les dijese la razón de por qué algún dios estaba irritado con ellos. Cuando se les manifestó que era por Agamenón de no devolver a la hija del sacerdote, este se enojó. Es un acto que también se castiga en la obra, su acto de soberbia, y dice, bueno, la voy a devolver, pero como no es decoroso que yo, siendo el rey de todos estos que están aquí, me quede sin botín, voy a tomar el de alguno de ustedes. Y como en el discurso quien toma la palabra es Aquiles, se enoja Agamenón y le dice, mira Aquiles, tú podrás ser, si bien es cierto que eres el más fuerte, el más valeroso de todos, es porque una diosa te parió, pero políticamente yo soy aquí el más poderoso y voy a tomar
a la chica que era parte de tu botín, voy a tomar a Briseida. Y esto es lo que desencadena la acción en la obra de la Ilíada. Insisto, en otro video hablaré de él porque es un texto muy importante en la cultura occidental y habrá que tratarlo en su justa medida. Después quiero hablarles de esta obra, o una de ellas al menos. Aquí habla de unos relatos, espero que se vea bien. Son relatos de Edgar Allan Poe y me quiero referir específicamente al cuento de La Máscara de la Muerte Roja. Es un cuento, es uno de mis favoritos, tal vez sea el que más me agrada de este autor, y habla de una aldea, una ciudad medieval, en donde hay una peste escarlata, le dicen escarlata porque causa pústulas y los cuerpos terminan siendo de ese color, un rojo, un escarlata muy encendido. Y entonces el rey, bueno, el señor de ese feudo, que tiene un castillo, decide encerrarse, algo similar a lo que tratamos de hacer ahora. Decide encerrarse en su castillo con su corte, con músicos, con comida, encierra una gran cantidad de alimentos, vino desde luego, y decide que en lo que la peste termina, él se va a encerrar en su castillo, dejar que pase esta peste y ya después que termine, pues salir. Y para pasar el rato, pues prevé de estar cómodo, de estar con alimentos, y hace un día sí y otro también, fiestas, banquetes. Entonces, para irle variando, para no aburrirse, decide que en una de estas fiestas va a ser de disfraces. Entonces todo el mundo prepara sus mejores galas, sus mejores máscaras para esta fiesta. Y entonces ven que alguien tuvo el atrevimiento de vestirse precisamente de la muerte roja, de la muerte escarlata, de la muerte roja. Entonces este rey se enoja y dice: ¿cómo te atreves? Nosotros que estamos huyendo de esta calamidad, ¿cómo tienes el descaro de mostrarnos este miedo, este temor? Y pide a sus guardias que lo aprecien, pero es tan vívida, tan imponente esta imagen de un cadáver con estas características, que no se atreve, nadie se atreve a acercarse. Él va caminando sin que nadie le oponga ninguna resistencia, hasta que llega hasta el rey y le dice: ¿cómo te atreves tú a querer, siquiera ocurrirte, querer frenar la muerte? La muerte no la puedes frenar, es ineludible para todo el mundo y no puedes escapar a él. Es un gran cuento, se los recomiendo muchísimo. En esta obra yo la tengo en la editorial de Zorro Rojo, que tiene grabados muy estéticos, muy bonitos. Zorro Rojo se caracteriza por tener ilustraciones muy bellas. Son libros de arte a objeto muy exquisitos, muy recomendables. No, en esta ocasión no tiene las obras completas, pero tiene, digamos que, los cuentos más representativos. Les voy a poner por aquí las ilustraciones de esta escena de la máscara de la muerte roja. Es un gran cuento. Y para finalizar, de Jack London, no se ve aquí porque no lo tiene en la portada, pero es la peste escarlata. Aquí coincide un poco con Edgar Allan Poe en que crea estas pústulas, estos cadáveres quedan escarlatinos, pero aquí es un cuento post-apocalíptico.
Es un viejo, inicia el cuento, un viejo que va con su nieto en las vías ferroviarias, lo que queda de las vías ferroviarias. La sociedad colapsó, como la conocemos, y le empieza a contar cómo era la vida, y le cuesta mucho trabajo hacerse entender, porque él era profesor de literatura, y tan solo esta idea, literatura, para una civilización que perdió el lenguaje escrito, para sus nietos es algo incomprensible. Y empieza a relatar cómo empezó la enfermedad, cómo al principio se trató de contener, cómo fueron colapsando los servicios y cómo se diezmó el 90% de la población, y lo que quedó, pues, como fueron grupos muy variopintos, pues la cultura humana que se había acumulado durante siglos se perdió y se volvió a la barbarie. Es un cuento muy expresivo donde parte de esta conciencia, de estos sentimientos humanos están a flor de piel. Se ve la desesperación del anciano por hacerles ver a sus hijos, a sus nietos, lo que era la cultura humana. No lo logra, siempre hay obstáculos. Para él hay cosas que da por sentadas, como universidades, por ejemplo, que a ellos no las conocieron, ya colapsó, viven casi como en la época de las cavernas. La ropa la hacen con piel de animales, etcétera. Es un texto breve, muy interesante. Eh, los últimos dos que hablé, tanto La Máscara de la Muerte Roja como la Peste Escarlata, son cuentos. Esta edición yo la tengo en Bruguera. Este, la tenía también en Sol Rojo, pero bueno, lo presté. Este, son textos muy interesantes. Si ya los leyeron, déjenlo en los comentarios, díganme por favor qué les pareció, qué reflexiones encontraron, y si han leído algún otro que hable sobre epidemias, sobre peste, háganmelo saber. También las recomendaciones serán interesantes, ya que hay tiempo para avanzar en las lecturas. Muchas gracias, véanos en el próximo video.